Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de enero de 2017 y esto es La Contracrónica. Hoy Obama terminará su segundo mandato, su segundo y último, porque ya no puede tener más. Lo cierto es que parece que fue ayer cuando llegó a la Casa Blanca, pero hace 8 años de aquel momento. Lo hizo además el mismo día, el 20 de enero de 2009, lo recuerdo a la perfección, no voy a decir ayer, pero sí antes de ayer. Recuerdo estar viendo ese momento histórico en la televisión del periódico, estábamos todos los redactores mirando a ver cómo era. Aquí nos pilló pues ya bien metidos en el día, no sé, a mediodía, una cosa así. Ayer era por la mañana y era a ver cómo fue una inauguración fastuosa, la de Obama, del día 20 de enero de 2009. 20 de enero, como hoy, las inauguraciones, las tomas de posesión en Estados Unidos son siempre el 20 de enero, menos cuando el 20 de enero cae en domingo, que entonces pasan al 21. En la inauguración del año 2012 pasó al día 21 porque había caído el día 20 en domingo. Bueno, pero aparte de estas pequeñas curiosidades electorales y políticas norteamericanas, con Obama se cierra una etapa que, a mi juicio, por lo menos deja más sombras que luces. Deja un país fuertemente dividido, deja una economía que no termina de recuperarse de la crisis que cuando llegó Obama al poder en el año 2009 pues ya había comenzado, deja un panorama exterior incierto y plagado de amenazas, eso no nos vamos a engañar, las ha ido tratando a lo largo de los últimos meses aquí en la Contracrónica, y sobre todo deja su legado más imperecedero, que es el propio Donald Trump. Donald Trump es inexplicable, la figura, sin que antes hubiese estado Obama ahí. Obama, sin embargo, a pesar de todo esto que digo, tiene para muchos una imagen inmaculada, porque durante sus 2 mandatos lo que más ha trabajado ha sido la marca personal. Pero eso lo sentimos, pero se acaba hoy, el último día de su presidencia. Barack Obama estaba llamado a varias misiones históricas. Poneros los que tengáis edad de recordar, que seréis la mayor parte, porque es de hace poco tiempo. No os estoy pidiendo que recordéis algo del año 1989, sino el año 2009. Os acordaréis que estaban todos en aquel entonces, en España por lo menos, los periódicos se les iba cayendo la baba. Leerlos era un poema en aquel entonces. El primer presidente negro de la historia, bueno, esto va a ser, empieza una nueva era, es el nuevo Kennedy, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a ser efectivamente el primer presidente negro, que luego negro no es negro del todo porque su madre era blanca. Entonces sería en todo caso el primer presidente mulato. No sé cuál será el primer presidente negro del todo. Pero bueno, muchos decían que ya solo con eso bastaba, que era una cuestión capital el tema de la raza. Los que de verdad no somos racistas, es decir, que la raza ni nos va ni nos viene y lo consideramos algo total y absolutamente intrascendente, como es el caso, pues a mí me importa un bledo que el presidente sea negro, sea azul, sea amarillo o sea de, yo qué sé, de color blanco perla. Lo importante es lo que lleve dentro de la cabeza, lo que haya detrás de la piel, no la piel en sí misma. Pero bueno, esas cosas de la raza, especialmente en los Estados Unidos, aunque también a este lado del Atlántico, levantan muchas pasiones, ¿no? Es por fin un negro, como si, no lo sé, constituyese algo especial por sí mismo. Eso yo lo dije entonces. A mí me parece que el racismo es hacer tanto énfasis en el hecho de que Obama es más o menos oscuro que su antecesor, que era George Bush. Bien, este presidente, el primer presidente negro, mulato, iba a romper una tradición, era su primer encargo, ¿no? Romper una tradición ya centenaria, que suponía, bueno, una maldición más que una tradición, suponía que cuando gobierna un demócrata, el que sea, echad para atrás en el reloj del tiempo, nunca le sigue otro demócrata a no ser que se muera. Es decir, si os fijáis, los últimos presidentes demócratas han sido Clinton, y antes de Clinton fue Carter, y ambos recogieron el poder de republicanos y se lo entregaron a republicanos, no a otros demócratas, cosa que no sucede lo mismo, por ejemplo, con los republicanos, que habitualmente a lo largo de la historia han ido pasándose el poder entre ellos. El caso, el último fue de Reagan a Bush padre, y eso nunca había sucedido. Es cierto que sucedió con Kennedy, que se lo pasó a Lyndon Johnson, pero porque a Kennedy le mataron. Y algo parecido sucedió con
Roosevelt, con Franklin Delano Roosevelt, que le pasó los trastos a Truman, pero porque se murió, simplemente. Entonces ya luego, eso sí, Truman ganó las elecciones, igual que Lyndon Johnson ganó las elecciones. Pero no se había dado ningún caso, que yo sepa, por lo menos en el siglo XX. He estado pensando y echando marcha atrás presidentes y no he encontrado ningún caso en el que... Quizá en el siglo XIX podría haber alguno, pero vamos, seguro que hay alguna lista porque en Internet hay listas de todos. Desde luego en el siglo XX estaba apuntándomelo en una lista todos los presidentes y tal, y he estado mirándolos a ver exactamente de qué partido eran desde los primeros, y la verdad es que no lo he encontrado en ningún caso. Bien, este iba a ser el primero de los desafíos, ¿no? Para romper esa maldición. Y en principio casi lo consigue. Si hubiera entregado el poder a Hillary Clinton, pues así hubiera sido. Pero no sucedió, no se lo dio. Estaba llamado también a convertirse en algo más, es decir, a ser algo más que el propio Clinton, ser algo así como el Lincoln de color, el Lincoln demócrata. Lo que no tenía una figura tan simbólica, en todo caso hubiera sido, los demócratas tenían a Roosevelt, que efectivamente Roosevelt sí marcó una era completa de los Estados Unidos, por lo menos en vida, pues... que Obama fuese algo así. Kennedy quizá, de haber vivido y de haber empalmado 2 mandatos, lo hubiera conseguido, de haber gobernado como le hubiese tocado durante la década de los 60, pero a los 3 años de gobierno pues le asesinaron, entonces no tuvo oportunidad de cambiar nada. Pero el caso de Obama, pues sí, tenía la oportunidad de inaugurar una nueva era. Es decir, ser un nuevo Kennedy o ser un nuevo Lincoln. Lincoln, eso sí, era republicano. Estaba llamado a inaugurar una nueva hegemonía, una hegemonía demócrata a la que de un modo u otro los republicanos a partir de él tendrían que engancharse si es que pretendían en algún momento retomar el poder. Es decir, que el siguiente candidato republicano tuviera que comulgar con parte o con la mayor parte de las recetas demócratas nacidas durante la época de Obama. Un poco como le sucedió a Clinton después de haber pasado el reaganismo y haber pasado George Bush padre. Simplemente tuvo que asumir gran parte de la Reaganomics, desde luego casi al completo, y gran parte del reaganismo lo tuvo que asumir íntegro. Si los demócratas querían recuperar el poder. Es decir, Clinton en cierto modo fue en gran parte heredero de Reagan y no heredero de Carter, que había sido su antecesor demócrata en la Casa Blanca. Pues... tampoco ha sido el caso, y no va a ser el caso de Obama ni muchísimo menos. Tras él lo que llega es un republicano un tanto peculiar, digamos casi que es Donald Trump es un súper republicano, pero si nos ponemos en la mente de un norteamericano, es un súper republicano que condensa todos los defectos que los demócratas odian en sus adversarios y ninguna de sus virtudes. Es por eso de ahí este odio tan africano, tan cartaginés que le profesan desde que salió elegido e incluso desde antes. Ya solo por esto podríamos afirmar convencidos que Obama ha fracasado estrepitosamente. Es decir, con esto sería suficiente, pero no solo ha fallado en eso. Es decir, no solo se ha quedado no ha conseguido cumplimentar el encargo histórico que había depositado en él, que muchas veces se había depositado él mismo. No olvidéis que la marca Obama es una marca trabajada con mucho esfuerzo desde que se presentó a las primarias hace ya 10 años, desde que se planteó como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que en aquel entonces él era pues parte de la clientela de Hillary Clinton, era de los que le rodeaban, de la claque que le rodeaba en Washington, porque la siguiente presidenta después de George Bush iba a ser, después del fracaso de Kerry en 2004, iba a ser Hillary Clinton, que luego pues no lo fue, traicionó a su mentora y se coló él. Es decir, yo creo que aparte de eso ha fallado en otras cosas. Ha fallado también en, por ejemplo, arrastrar a todo su partido unos cuantos metros más a la izquierda, que esa ha sido su voluntad manifiesta, a pesar de las limitaciones que le imponía el cargo durante estos 8 años. Quería, que en lo sucesivo el Partido Demócrata fuese conocido como el Partido de Obama, que cada vez que sacasen el logotipo del partido o que sacasen el lema del partido o el color del partido, que en el caso de Estados Unidos el color del partido demócrata es el azul y no el rojo, como podría ser. Nosotros tenemos por costumbre la idea de identificar el rojo con la izquierda y el azul con la derecha. Bueno, pues ahí es exactamente al contrario. O el burrito,
que identifica al Partido Demócrata, pues identificarlo con Obama. Pues eso tampoco lo ha conseguido. Y a la vista está porque, bueno, el Partido Demócrata está muy dividido. Es de hecho una casa de locos. Hillary ni siquiera consiguió todos los votos electorales que le correspondían. En la elección del colegio electoral, que fue el 19 de diciembre del año pasado, hubo 5 votos demócratas que se fueron a otros candidatos. Fue una cosa que se había visto antes, obviamente, que no los reuniesen todos, pero después de la campaña que habían montado, pues llamaba todavía bastante más la atención. De hecho, tengo los datos porque he ido a buscarlos. Los encontré en el New York Times y de 232 votos electorales que en principio tenía Hillary Clinton, solo 227 votaron por ella en el colegio electoral. 5 votaron por otro. En concreto, además, uno votó por el de Hawái, votó por Bernie Sanders, y hubo otros 3 demócratas que votaron por Colin Powell, que es republicano, una cosa alucinante. Teniendo en cuenta que Hillary era la mentora y luego la heredera natural de Obama y del obamismo, no de su marido, no nos engañemos, caray, podemos concluir que ahí también ha fracasado Obama. De puertas afuera, de puertas a la historia y de puertas adentro. De hecho, si nos echamos la vista atrás y nos fijamos en la campaña, que parece que fue hace 1000 años, pero fue hace 3 meses, la campaña de Hillary en 2016 fue una campaña especialmente izquierdista, especialmente progre, que diríamos en España. Una campaña muy, muy progresista. Mucho más, desde luego, que la campaña de Barack Obama en 2012 y, por supuestísimo, que la campaña de Barack Obama en 2008, que fue una campaña de puro marketing y de pura marca personal y la esperanza, acordaros, ¿no? De Hope, el cambio, pero todo muy blandito, ¿no? Era como que no querían asustar al electorado, a diferencia de lo que había hecho Kerry en 2004. Bien, en el caso de Hillary, quizá porque lo tenía seguro, sí que fue directamente a asustar al electorado e hizo una campaña más progresista en todos los ámbitos, empezando por el fiscal y terminando por el de la política migratoria. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué Hillary hizo una campaña así? Personalmente creo que lo hizo porque ella asumió que el obamismo ya estaba maduro. Es decir, que ese nuevo mensaje que había traído Obama y que había tenido 8 años para ir precipitándose adecuadamente y depositándose en el fondo de las conciencias de los norteamericanos, la demografía además había cambiado, no era la misma que hace 30 años y era el momento. Es decir, el zeitgeist, el espíritu del tiempo, era ese, que es lo que Estados Unidos quería en aquel momento, o mejor dicho, estamos en ese momento, que lo que Estados Unidos quiere en este momento, que el orden político anterior, el orden político de su propio marido de Clinton en los años 90, ¿no? Que a su vez era heredero de la época de Reagan, pues eso había pasado a mejor vida. Y que simplemente habíamos entrado en una nueva época marcada por Obama, marcada a fuego por Obama. Esto nos vendría a demostrar la fuerza del autoengaño entre los demócratas, por lo menos entre los demócratas del sector obamista. Porque si nos vamos a los mapas electorales, no de las elecciones presidenciales, sino de las otras elecciones que se celebran en los Estados Unidos, que son las parlamentarias, por ejemplo, las legislativas, Estados Unidos tiene 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, o a las de los estados, las de los gobernadores de estados, pues nos encontramos un mapa distinto. En la Cámara de Representantes, el House, que llaman allí, caray, la mayoría republicana es más que sobrada. Le saca 47 representantes a los demócratas. 241, vamos, lo tengo delante, no me estoy inventando nada, frente a 194. Si los Estados Unidos fuesen una república parlamentaria, una monarquía parlamentaria como es España, pues tendrían una mayoría más que sobrada en la Cámara. Teniendo en cuenta que hay solo 2 partidos, o pasarían todos sin problemas. Y luego si nos vamos al Senado, donde solo hay 100 senadores, pues tenemos 52 republicanos y 46 demócratas. Es decir, le sigue sacando todavía 6. Algo similar sucede con los estados. El mapa electoral de los estados. De 50 estados que hay en Estados Unidos, pues tenemos 33 republicanos
y 16 demócratas. Solo quedaría uno, que sería Alaska, que es independiente. Pero el gobernador de Alaska, que es independiente, no me acuerdo cómo se llama, antes era republicano. Se hizo independiente después. No sé si porque se la pegó en unas primarias o algo así. Me pareció leer hace un tiempo. Es decir, caray, el predominio electoral de los republicanos era más que obvio. Se veía. Es decir, si nos vamos a la página vamos por estados, a la página de las elecciones estatales, digamos, todos los estados de los Grandes Lagos, todos, sin excepción, menos Pensilvania, pero bueno, Pensilvania es un estado de los Grandes Lagos sui generis, es decir, está solo en un trocito. Los grandes estados de los Grandes Lagos, estoy hablando pues, de Michigan, de Illinois, de Milwaukee, de ¿cómo se llama Minnesota, bueno, todos los estados de los Grandes Lagos, todos, sin excepción, están en manos del Partido Republicano o en manos de gobernadores republicanos. Todos los del sur menos Luisiana. Texas, Florida y parte de Nueva Inglaterra, incluida Massachusetts, que tiene un gobernador republicano. Y Maine también, New Hampshire, Vermont, el estado de Bernie Sanders también es republicano. Caray, en fin, este era el mapa que Obama y que Hillary Clinton no querían ver, que se negaban, que daban la espalda. En fin, que habían ganado las elecciones del año 2012, o las había ganado él, por su magnetismo personal, por lo que fuese. Pero porque el candidato republicano quizá no era el mejor, por lo que fuese. Pero el hecho es que él ganase las elecciones no le había cambiado en 8 años de una manera dramática la cara al mapa electoral. Y el zeitgeist, lo primero que se ve cuando el zeitgeist ha cambiado, es que el mapa electoral también ha cambiado, cosa que no había sucedido en los Estados Unidos. Eso ya era para pensárselo. Es decir, bueno, al final resulta que aunque Hillary Clinton gane las elecciones, y yo pensé que las iba a ganar, no lo va a tener tan fácil. Puede ser que gane las elecciones, pero no ha conseguido la hegemonía. No ha conseguido la hegemonía que, por ejemplo, tuvo Reagan en su momento, que, por ejemplo, tuvo Roosevelt en su momento, que llegaron a tener una hegemonía casi absoluta. Digamos que a Hillary quizá le faltaba ese toque personal, ese carisma personal que tenía Obama, porque eso es innegable. Este hombre lo tenía y supongo que lo seguirá teniendo hasta el día que se muera. La sonrisa, bueno, a fin de cuentas cuando alguien ha hecho una gran inversión en su marca personal, pues esa marca se queda, simplemente. Y especialmente la gente que no está interesada en política, tanto dentro de los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos, identifican la cara, la sonrisa, la imagen, el aspecto exterior, lo identifican con esa marca y no van más profundo, es decir, no van mucho más allá. Pues quizá con ese carisma o con un adversario no muy potente o con un nivel de hartazgo que no sea muy grande, pues se puede valer para ganar elecciones. Te puedes llevar las elecciones presidenciales, quiero decir. Pero inaugurar una nueva era, es decir, hacerse dueña del, que me diría ahora que está tan de moda, el relato, ¿no? Ser el dueño del relato es una cosa bien distinta, bastante distinta, que es lo que Obama, a pesar de todos sus denodados esfuerzos por conseguirlo, pues no ha terminado de conseguir. Esto a la vista está y es, caray, no es algo que me esté inventando ni que esté interpretando yo, es de una gravedad suprema en tanto en cuanto hoy toma posesión su alter ego, que sería Donald Trump, lo contrario, o lo que ellos identifican como lo contrario. En fin, yo no lo sé porque no soy adivino, ni tengo una bola de cristal, ni nada por el estilo, pero creo que el tiempo poco a poco le irá poniendo en su sitio. Irá colocando a Obama y a su presidencia, sus 2 presidencias consecutivas, las irá colocando en su sitio y le irá dando. La historia, a fin de cuentas, en ese aspecto es implacable. Lo que vemos ahora realmente cuando se está viviendo algo no se ve de la misma manera que cuando lo miras con perspectiva. Entre otras cosas porque tienes, bueno, cosas personales, ¿no? No es lo mismo estudiar la presidencia, pues, qué sé yo, de Theodore Roosevelt, que es de hace 100 y pico años, a que se la pidiésemos estudiar a un contemporáneo suyo. Digo, Theodore Roosevelt
como digo, si nos ponemos nosotros a, qué sé yo, hablar del reinado de Alfonso XIII. Bueno, pues el reinado de Alfonso XIII hace 100 años, pues no es lo mismo que los que vivieron el reinado de Alfonso XIII, pues que fueron nuestros tatarabuelos, entonces, o nuestros bisabuelos. Ahora lo vemos de manera más desapasionada. Eso pasa siempre. Entonces, con el tiempo esto se irá viendo de manera sustancialmente más desapasionada, sobre todo habida cuenta de que no ha triunfado en lo principal, que es crear, digamos, si hubiese sido profesor universitario, crear escuela. Es desde luego presumible que las aristas más puntiagudas del obamismo se vayan desmontando poco a poco, como pues eso, cosas como el Obamacare, ¿no? Es que, bueno, el Obamacare lleva su nombre, no hace falta que diga mucho más. Lo que habría que plantearse es qué es lo que va a quedar, qué quedará, al margen de la imagen, la fotografía. Pues yo personalmente creo que va a quedar la imagen, sobre todo. Sinceramente lo digo. Eso sí, eso va a ser inmortal y dentro de un siglo no estaremos aquí para verlo, pero seguirá, aunque solo sea porque fue el primer presidente negro. Pero de lo otro no quedará mucho. Es decir, habrá pocos que lo reclamen dentro de unos años, dentro de 4, dentro de 8, dentro de 16 años. Habrá pocos que lo reclamen, quizá una minoría, no lo sé, insisto, no soy adivino, pero vamos, según se ve, si no te lo reclaman tus contemporáneos, es difícil que te lo reclamen tus hijos. Así que, en fin, esa es mi opinión personal. Quizá me equivoco y dentro de 15 años tengo que volver a hacer una contracrónica para explicar por qué me equivoqué, que entonces pues no lo sabré. Puede suceder que en unas elecciones en los años 30 o por ahí, pues resulte, a los años 30 de este siglo, quiero decir, resulta que la figura sea Obama. No sé si seguirá vivo entonces, supongo que sí, o sea, mayor ya, pues seguirá vivo entonces y lo han conseguido reconstruirlo y recauchutarlo como personaje político de primera. Estados Unidos es poco dado a esas cosas, pero en fin. Pues bueno, esto es lo que hay. A partir de hoy ya podemos decir que los Estados Unidos gobierna Donald Trump, que es una gran incógnita, pero eso es materia de otras cuantas contracrónicas. Hacía bastante tiempo que nos traía una noticia y bastante tiempo más que nos traía una noticia mierder. Bueno, pues tengo ambas cosas y así satisfago las dos necesidades de un golpe. Esta noticia la vi ayer, iba en El País, de hecho hasta la tuiteé porque me pegué una carcajada brutal, menos mal que no me pilló comiendo porque si no hubiera puesto el monitor del ordenador perdido. Bueno, la cosa dice la noticia, os la leo por si no la visteis en Twitter o no la habéis leído a lo largo del último día, es realmente cachonda. Ahora paso a explicarosla porque quizá los que no seáis de Madrid no lo entendáis del todo. Dice, la concejal del distrito de Latina adjudica un contrato para fomentar el turismo en Aluche. Esther Gómez, de Ahora Madrid, adjudica por contrato menor la redacción del informe. Yo cuando vi esto, bueno, hay una foto debajo muy ilustrativa del barrio de Aluche, que está en el populoso barrio de Aluche, que está en Madrid, en la zona suroeste de Madrid exactamente, en la salida de la carretera de Extremadura. Bueno, pues es un barrio popular estupendo, con una gente magnífica, pero un barrio nuevo, es creado, pues no sé si en los años 50 o 60, por aquel entonces, por la cantidad de inmigrantes que llegaban a la ciudad después de la guerra, y pues con edificios de viviendas, de pisos altos, de estos de, pues que yo que sé, de 10, 12, 13, 14 pisos, uno al lado del otro, donde se metió mucha gente pues ya en los años 60 del siglo pasado, y no le veo yo muchas posibilidades turísticas. No digo yo que no sea un barrio agradable para vivir, tiene buenos parques, seguramente el ambiente es magnífico para sus habitantes, porque cualquier barrio de Madrid es bueno para estar en él, pero claro, de ahí a que se fomente el turismo, pues ya me parece demasiado. La cosa es que esto no es que quieran promover, que en ese caso sería una pim pam propuesta. No, esto va más allá, significa que ya han hecho el informe. Es decir, ha adjudicado el contrato para hacer el informe y ha costado, diréis, bueno, esto ha costado dinero, claro, los informes cuestan pasta. Lo ha adjudicado por contrato menor, es fantástico el politiqués. Contrato menor significa a dedo, es decir, que no ha tenido que pasar por la mesa de contratación ni nada por el estilo. Es simplemente, a ver tú, prepárame un informe que diga que las ranas pueden criar pelo. Vale, no se preocupe, yo o que los Illuminati están al caer. Yo te lo pongo, relleno papel, copio esto de aquí y de allá, no sé qué, pim pam pum, tacatá, 17.000 pavos. La cosa es que el informe
para promocionar el turismo en Latina, repito, en Aluche, repito, promocionar el turismo en Aluche, pues todos los madrileños lo entenderéis a la perfección, especialmente los que seáis de Aluche. Diréis, bueno, pero si aquí no hay ni siquiera, aquí no había nada, porque en Aluche no había nada antes de que se empezasen a hacer, se desarrollase toda esa parte de la ciudad, como en muchas zonas de Madrid, que se llama el barrio del Pilar, un montón de sitios, pues era el campo. La ciudad creció en todas las direcciones, pues una de ellas fue esa. No es que haya, bueno, pero aquí había un pequeño pueblito y entonces pues tiene, qué sé yo, una iglesia bonita o un pequeño palacete que quedaba. En algunas partes de Madrid la ciudad fue creciendo y fue ocupando zonas donde sí había algo de patrimonio, qué sé yo, el Parque del Capricho, por ejemplo, pues la carretera de Barcelona, pues un parque bonito de los duques de Osuna del siglo XVIII, o por la parte de Duque de Pastrana en el norte también hay un palacete antiguo, pero no es el caso de Aluche, ni muchísimo menos. La cuestión es que en el expediente que han preparado en la Junta de Distrito, que habrá preparado pues esta mujer, Esther Gómez, dice lo siguiente, que esto a mí ya me moría de la risa cuando lo leía. Búsqueda de nuevos nichos de mercado. Fantástico. Dice el expediente presentado por la Junta de Distrito de Latina y aprobado en diciembre. Busca el nicho turístico escondido de Aluche. Joder, tiene que estar escondidísimo. Pues yo por más que no es que haya ido muchas veces en mi vida a Aluche, pero he ido las suficientes como para conocerlo y saber lo que hay allí. Dice, busca el nicho turístico escondido en Aluche. En los últimos años, ya entrecomillado, la creciente sofisticación de la oferta turística, creciente sofisticación, claro, tienen que llenar papel, no lo olvidéis, ha desarrollado nichos de mercado que antes no existían. Ya, sí, bien, bueno, sostiene el documento, que menciona el turismo deportivo, gastronómico, sanitario, etc. Por ello, la Junta de Latina cree que podrán surgir oportunidades de desarrollo antes impensables. Pues sí, visto así, claro, lo mismo, no lo sé, turismo deportivo, pues algunos polideportivos sí que hay, los municipales y esas cosas hay en Aluche. Gastronómico, pues digo yo que tendrá sus restaurantitos que estén bien. Y sanitario, pues no sé si hay alguna clínica al Borda. El Gómez Ulla no está en Aluche, está más allá, está en Carabanchel. Y el 12 de octubre en Usera, es decir, que ni siquiera, no sé, yo el turismo en sanitario sinceramente no lo veo. Estarán los ambulatorios de la Seguridad Social, pero vamos, no veo más turismo sanitario que ese. Bueno, la cuestión que en el fondo la política era esto, por si nos podemos reír y evidentemente la cosa es de risa, pero la política era esto. La política es llego, me coloco y bien, a partir de aquí decían que, no sé si lo dijo Romanones, porque a Romanones se le adjudican un montón de cosas que luego al parecer no las dijo nunca, ¿no? Decían que la política para él consistía en lo siguiente: al amigo el culo, al enemigo por el culo y al indiferente se le aplique la ley vigente. Bueno, pues esto es un ejemplo romanoniano de en qué consiste la política, porque entiendo que este contrato menor, es decir, este dedazo en toda regla, este contrato podrían llamarlo directamente contrato digital, pero digital por entendido dedo en latín, que es digitum, entonces son 17.400 euros más IVA. Bien, no está mal, yo creo que a nadie le amarga un dulce. 17.400 euros más IVA. No voy a decir que es el equivalente al salario medio en España porque es algo más alto, pero caray, a ver si me entendéis, a mucha gente es mayor que el salario mínimo, desde luego. Con un solo informe de estos del turismo en Aluche tenían más que solucionado el año, pero solucionadísimo, o por lo menos solucionado medio año y pagado hasta el colegio de los niños. En fin, bueno, pues esto es lo que hay. Con esto me despido de vosotros para que veáis las pequeñas joyas que se encuentran en el periódico más insospechado, en la sección más insospechada, que es La Local de Madrid. Pues muy bien, queridos amigos, con la podenoticia mierder del 20 de enero, me despido de vosotros. Hasta mañana.